buenos días. Bienvenidos a esta plática sobre el herpes que vamos a tener el día de hoy. Yo voy a agradecer muchísimo a todos ustedes que me hagan todos los comentarios que deseen con respecto a este padecimiento. Todos aquellos que no sean con respecto a este padecimiento, con todo gusto los comentamos en nuestra plática de la noche. Pero ahorita vamos a platicar sobre una enfermedad que ataca muchísimo a todas las personas y es el herpes simple. Este virus del herpes simple es el virus del herpes humano y se divide en herpes 1 y en herpes 2, que es una infección que compromete la piel, la boca, los labios, los órganos de todos los áreas donde haya tejido. También puede haber en los ojos, puede haber herpes en la córnea, puede haber herpes en algunas otras fases del ojo y en los genitales. Es muy común ubicarlo como herpes labial, es muy común ubicarlo como herpes de culebrilla, como faja de la reina, como herpes genital. Entonces aquí tenemos que dividir el herpes tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 normalmente es el herpes labial y el tipo 2 es el herpes genital. Y el herpes de tipo oral puede también colonizar la vulva en el caso de las mujeres o el pene en el caso de los varones. Y le llamamos tipo 2 o tipo genital. Es una enfermedad que genera ampollas y vesículas. Es una característica que tiene el herpes que va a generar ampollas y vesículas. Y las infecciones más graves, más frecuentes, son aquellas que se generan y que producen, además del herpes, la encefalitis, la meningitis. Incluso puede haber hasta herpes neonatal, el herpes que le da a los bebés antes de nacer. También puede ocurrir en pacientes inmunodeficientes. El herpes se vuelve una enfermedad grave en aquellas personas que presentan cuadros de VIH. Y la infección generalizada produce, como les decía a ustedes, ampollas o vesículas. Las infecciones mucocutáneas, aquí hablamos de mucocutáneas porque hablamos de la mucosa y de la piel, se manifiestan con un cúmulo de pequeñas y dolorosas vesículas en una base eritematosa. Y fíjense que aquí tomando algunas notas que tuve la oportunidad de comenzar a realizar para ustedes, pues una de las características del herpes es que es una enfermedad que produce entre 20 y 23 vesículas de aproximadamente 3 milímetros. Entre 20 y 23 vesículas. Fíjense que estuve viendo muchas fotos de pacientes diagnosticados con herpes y me puse a contar de manera curiosa las vesículas que van apareciendo en cada una de las fotografías de los cuadros que presentan herpes, y cada una de las zonas eritematosas tienden a agruparse en grupos de 20 a 23 vesículas, o sea, pápulas, como pequeños acumulaciones, como cuando ustedes se queman, que se hace una ampollita, pero muy chiquita. Bueno, esas se llaman vesículas o ampollas. Acumulan entre 20 y 23 vesículas o ampollas en cada una de las fotos que tuve la oportunidad de ver. Aquí hay 8 tipos de herpovirus. No todos pertenecen a la misma familia. Hay 8 distintos tipos de herpes, o herpovirus, ¿verdad?, que infectan a los seres humanos, 2 de los cuales se denominan herpes simples. Ambos tipos de virus, tanto el herpes H1S1 y el HB2, son causados por infecciones bucales o genitales, que son las que vamos a tomar en cuenta el día de hoy. Hoy vamos a tomar en cuenta el herpes bucal y el herpes genital, para poder hablar concretamente de esto. Y la sintomatología es muy común en el caso del herpes, ¿verdad? El virus se disemina a través de lesiones, pero esta excreción viral, se llaman excreciones virales, porque son exudados que se van produciendo precisamente por la infección del herpes. Puede ocurrir también en personas que no tengan evidencias de lesiones. Después de que se inicia la infección, porque todos los procesos de herpes cursan por un periodo de aproximadamente 21 días. Pues ya tienen que cursar por su tiempo normal. No existe nada en la medicina alópata que pueda evitar que tengas tú el transcurso del herpes. Se dice que normalmente para que la ciclovir, que es el medicamento que normalmente se les da a las personas que tienen el problema del herpes, se tiene que dar antes de las 72 horas. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación cursa bastante rápido y en el segundo día, a las 48 horas, se comienzan a manifestar con mayor o menor medida los síntomas que son muy molestos. Aquí depende mucho del sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico está muy alto, las pápulas pueden tardar hasta 15 días en comenzar a presentarse.
Hasta 15 días. Cuando el organismo reacciona de una manera muy agresiva contra el virus, cuando tenemos nosotros nuestro sistema inmunológico en buenas condiciones, podemos tener herpes y hasta los 15 días comenzar a manifestar la sintomatología. Ahí en esos casos la enfermedad no suele durar aproximadamente solamente 6 días, ¿verdad? Solamente 6 días nos dura la enfermedad, el problema. Y cuando el problema empieza a manifestarse al segundo o tercer día, entonces sí tenemos nosotros una ventana muy grande de padecimientos. Puede durar hasta 19 días. Pero, o sea, no importa que ustedes tengan el medicamento a la mano, que tomen ustedes el aciclovir, de cualquier manera van a tener que aguantarse los 21 días con el padecimiento. Lo único que hace el medicamento es reducir la sensación de molestia de la enfermedad durante este término. Ahora, hay algo característico en el herpes cuando comienza a iniciar. Este es un ardor como quemado. Sobre todo cuando tienen ustedes el herpes labial, comienzan a sentir como que tienen una quemadura en la boca. Un ardor muy, muy específico, como si hubieran ustedes sufrido una quemadura. Y de ahí pasa a un prurito, a una picazón, con un dolor muy intenso, como un escozor local, donde aparecen las vesículas. O sea, primero va a empezar en cualquier zona o parte del cuerpo donde ustedes lo comienzan a manifestar, como si hubieran quemado. Ay, me arde mucho, como si tuviera una quemadura. Y después de ahí pasan a las 48 o 72 horas a un prurito con un escozor muy intenso, con unas picaduras muy fuertes, como si tuvieran ustedes encajándoles alfileres, y de ahí después comienzan a formarse las vesículas, ¿verdad? Ahora, hay que diferenciar que el herpes zóster genital, el número 2, es completamente diferente al herpes zóster labial, que es el número 1. Aquí vamos a hablar de la primoinfección, que es la más molesta de todas. La primoinfección es toda aquella sintomatología que se va a presentar, cuando las personas comienzan a generar el herpes por primera ocasión. Ya después, pues las recaídas son más tolerables. ¿Por qué se vuelven más tolerables las recaídas? Porque ya hay un cuadro de preinfección, o sea, ya generamos nosotros defensas al herpes. Y hay que aquí hacer referencia a que el herpes puede estarse referenciando de manera constante. O sea, si tú tuviste herpes en una ocasión, puedes reincidir al herpes a los 3 meses, a los 6 meses, al año, pero ya con menos molestias que la primera vez que tuviste tú el problema del herpes. Aquí vemos nosotros cómo son las vesículas del herpes, porque podemos tener otro tipo de infecciones que también produzcan vesículas. En el caso del herpes, las vesículas tienen un líquido transparente. Ese líquido se va modificando y se va volviendo un líquido opalino. Y si sufre una infección, ese líquido se puede volver purulento, porque sí, en el caso del herpes se puede manifestar un cuadro de infección coadyuvante al mismo herpes. ¿Por qué? Porque se van reventando las vesículas, se van reventando las pápulas, y esas a su vez se infectan con otro tipo de bacterias. Ahora, toda la vesícula que se revienta forma úlceras. Cuando ustedes comienzan a notar que sus vesículas se van reventando, que se van rompiendo las pápulas, entonces ahí van enfrentando ustedes úlceras. Y después provoca costra. Y ya cuando se comienza a producir la costra, el síntoma tiende a reducir. Entonces vean ustedes qué enfermedad tan molesta, que primero van a comenzar a sentir ustedes un ardor como quemado. Después de ese ardor como quemado, van a sentir ustedes una picazón muy intensa, una picazón como si estuvieran ustedes clavándoles alfileres, y después comienzan ustedes a sentir un escozor que va formando ustedes las pápulas. Esas pápulas se convierten en vesículas. Esas vesículas, al reventarse, se convierten en costras. Ese es el proceso del herpes, ¿verdad? Y bueno, comienza a generar procesos de inflamación, sobre todo en el caso del herpes genital. Se producen cuadros de inflamación muy severa. Y en este periodo, pues les decía a ustedes que el medicamento pues hace muy poco contra la enfermedad. El herpes cubre toda su etapa. Una vez que se les establece el herpes, ¿qué puedo hacer? Si me están preguntando con respecto a la medicina alópata, pues nada. No pueden hacer nada, porque ningún medicamento alópata va a lograr que la enfermedad desaparezca, ninguno, ¿verdad? Entonces los síntomas podrómicos, pues decíamos, son las pápulas, las vesículas, la costra, y bueno, el herpes, cuando se estaciona en las áreas de los genitales, sobre todo en el caso de las mujeres, afecta mucho la mucosa vaginal. Esto hace que se impida cualquier relación sexual, ¿verdad? Primero porque está susceptible a infectar a la pareja. Yo creo que nadie con herpes va a tener relaciones, salvo que ocupe condón.
Si no ocupan condón, no pueden mantener la relación porque van a infectar a la pareja. Pero es tan doloroso este padecimiento que no creo que haya nadie que acepte tener un roce teniendo el virus establecido en sus mucosas, ¿verdad? Ahora, el área de las mucosas, todas las áreas de las mucosas son áreas muy húmedas, que tienen sobre todo contacto con la orina, y esto genera muchísimo dolor. Cuando una persona tiende a tener herpes genital, comienza a tener muchísimo dolor cuando comienza a orinar, porque se incrementa la humedad, que esto puede generar a su vez otras infecciones en la persona, porque todo aquello que genere cuadros de humedad y oscuridad genera otro cuadro de infección. Entonces imaginen, tienen el herpes, más aparte se pueden generar otras enfermedades o infecciones oportunistas, el dolor es muy intenso. Hay que recordar que el herpes es una variante del virus de la varicela. Es una variante del virus de la varicela. Si ustedes tuvieron de jóvenes varicela o de chicos varicela, lo que van a generar es un herpes zóster, ¿verdad? Del tipo 1, del tipo 2. Pero si ustedes entran en contacto con el herpes y no les ha dado varicela, en vez de generar un cuadro de herpes, pueden generar un cuadro de varicela. O sea, aquí es al revés. O sea, si ya tuvieron varicela, pueden generar un herpes. Y si están en contacto con el herpes y no han tenido la enfermedad, pueden generar una varicela. Si una persona ya tuvo varicela durante su infancia, pues en la edad adulta va a tener herpes. En el segundo ataque del virus, el herpes puede generar una varicela. Son virus crónicos permanentes. Aquí hay que entender que son virus crónicos permanentes y este virus va a esperar a que el sistema inmunológico se encuentre debilitado. Para poder atacar a nuestro organismo, el herpes depende de que el sistema inmunológico se encuentre debilitado. Por eso es bien importante mantener un sistema inmunológico alto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros, aunque ya hayamos tenido varicela, tenemos un sistema inmunológico debilitado, pues los anticuerpos que ya produjo el mismo organismo pueden hacer que se vuelva una causal para que reaparezca nuevamente el herpes. Aquí, por ejemplo, en casos ya más fuertes como el VIH, pues se recomiendan a veces antivirales para herpes, independientemente del antiviral que se tomen para la misma enfermedad, ¿verdad? Y bueno, fíjense que hay algo que es bien curioso. En la medicina alternativa y en homeopatía hay mucho que se puede hacer con el caso del herpes para comenzar a inhibir todos los procesos que éste tiene. A contrario de la medicina alópata, en las otras áreas sí hay algo que puede ayudar muchísimo a las personas que tienen el herpes. Ahora, después de la infección inicial, el virus del herpes pues puede causar algunos daños adicionales al paciente. Por ejemplo, el virus del herpes puede emerger periódicamente y causar síntomas recurrentes cuando las personas se exponen de manera excesiva a la luz solar. Es un virus que reacciona al calor. El virus del herpes reacciona al calor. Por eso es muy común en zonas donde hay playa, en zonas donde hay climas muy excesivos, también a las enfermedades febriles. Muchas personas tuvieron una calentura muy fuerte, hay personas que sufrieron de fiebre y amanecieron con las aftas en la boca. Dicen, mira nada más cómo te salieron las aftas, las úlceras en la boca por la fiebre que tuviste. Es precisamente herpes lo que tienen en la boca después de un cuadro infeccioso, después de un problema febril. También por el estrés físico o emocional. Cuando las personas están expuestas a un estrés muy fuerte, pueden reactivar el herpes. Esta es una causa importante. Los cuadros de tensión, de estrés, de emociones fuertes, por ejemplo, cuando una persona está cuidando a un paciente en un hospital, o cuando falleció un familiar, o cuando tiene un niño enfermo, se estresan tanto que se reactiva el virus del herpes. También por inmunosupresión. Cuando quedan muy mal, por ejemplo, que tuvieron COVID y que quedaron muy decaídos, o que tuvieron un problema gastrointestinal, que tuvieron una gastroenteritis y que quedaron muy decaídos, puede reactivarse el virus del herpes en el organismo. Y por estímulos desconocidos, ¿verdad? Puede haber otras causas que nosotros en general no conozcamos. Ahí se comienzan a presentar las erupciones que son menos graves y que se desarrollan con menos frecuencia que la primera vez que tuvimos nosotros el caso de que nos diera herpes en nuestro organismo, ¿verdad? Ahora, las enfermedades causadas por el virus del herpes simple son enfermedades que incluyen infecciones en las mucosas, más frecuentemente el herpes genital, porque hablamos de que son zonas donde las condiciones son muy propicias para que el herpes se presente. Las infecciones oculares, aquí le llamamos a esto queratitis herpética.
No tienen ustedes una idea de lo que puede sufrir una persona si le da herpes en los ojos. Es increíblemente doloroso el herpes y ya les dije, no existe en medicina alópata un tratamiento que pueda suprimir el proceso. O sea, puede hacerlo menos intenso, pero la persona va a tener que aguantarse los 21 días con el proceso de la enfermedad. También infecciones del sistema nervioso central pueden generar que se produzca herpes en las terminales nerviosas. Incluso puede haber, les decía a ustedes, el herpes neonatal. Es aquel que les da a los bebés antes de que nazcan. Ahora, una hepatitis fulminante es también causa de una recidiva por herpes. Y es muy doloroso, es una enfermedad que es muy contagiosa. Ustedes pueden tener herpes y contagiárselos a sus familiares. No hay forma de evitar que alguien que esté en contacto con ustedes pueda quedar infectado con el herpes. Incluso por compartir prendas. Si una persona, por ejemplo, tenía una camiseta de manga corta y se puso una chamarra y comenzó a producir herpes en la zona de la piel, y una persona se pone la misma chamarra y esa tela estuvo en contacto con el herpes, infecta de herpes también a la persona que le prestaron la chamarra, ¿verdad? Entonces las lesiones pueden aparecer en cualquier parte de la piel, en cualquier mucosa, más frecuentemente en bocas o labios. A esta se le llama infecciones periorales. Estas infecciones periorales son lo que se conocen como los famosos fuegos labiales, y ahí pues la aplicación de la crema hace menos intensos los síntomas, pero ustedes ven que pese a que se estén aplicando la crema, pues sigue el proceso infeccioso. También en los genitales, en la conjuntiva y en la córnea. En general, después de un periodo prodrómico que dura aproximadamente unas 6 horas, cuando ustedes comienzan a sentir todo este proceso como de que se queman, como de que tuvieron una laceración, este proceso puede durar 6 horas, y después de ese proceso se comienza a manifestar un hormigueo, un prurito, un grupo de pequeñas vesículas tensas en la base eritematosa, y pues los cúmulos pueden medir entre 0.5 y 1.5 milímetros, ¿verdad? Hay hasta de 3 milímetros las pápulas, ¿verdad? Y las lesiones sobre la nariz, las orejas, los ojos, los dedos, las manos, los genitales pueden compartirse a otras partes del cuerpo. Muchas veces, muchas personas se están tocando la boca, se están sintiendo como que incluso hasta hay algunos que hasta se quieren reventar las papulitas y después van al baño y se tocan los genitales, ya, se compartieron la lesión bucoral con las zonas de los genitales en las otras partes del cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos del problema del herpes, hablamos de una enfermedad muy fuerte, hablamos de una enfermedad muy dolorosa, hablamos de una enfermedad seria porque puede quedarse ya de por vida en nuestro organismo. Pero yo les voy a recomendar algo que a nosotros nos ha dado un extraordinario resultado y que en el caso del herpes comienza a desaparecer los síntomas en las primeras 24 horas de toma del elemento. Hay personas que en solo 48 horas ven como toda la sintomatología comienza a desaparecer, incluso puede llegar a desaparecer el problema del virus. Es ocupar una sustancia que se llama oleuropeína, que es el extracto de la hoja del olivo. Cuando una persona presenta un cuadro muy severo de herpes, ya sea genital, bucoral, en mucosas, en córnea, comenzamos a ocupar nosotros el extracto de la hoja del olivo y de veras, de una manera muy impresionante, los síntomas comienzan a reducirse. ¿Por qué? Porque este elemento, el extracto de la hoja del olivo, la oleuropeína, como se llama, que es una sal glucósido amarga que destruye la pared de proteína que recubre a los virus y a las bacterias. Y al destruir la pared de proteína que recubre a los virus y a las bacterias, entonces no permite que este virus o esta bacteria se pueda reproducir. Al no permitir que se pueda reproducir este virus o bacteria, comienza a desaparecer la sintomatología. Entonces, lo que no hace la ciclovir, lo que no hacen muchos retrovirales, lo puede hacer este elemento que destruye directamente la pared del virus para evitar que se siga generando. Y este extracto de la hoja del olivo se recomienda en el caso de niños 1 antes de cada comida y en el caso de adultos 2 antes de cada comida. Y los resultados son sensacionales. Ya les hemos mencionado casos concretos con nombre y apellido, ¿verdad? Donde les hemos mencionado cómo les ha ido desapareciendo. Me ha tocado ver el cuadro de personas que llegan con toda la espalda, con la famosa faja de la reina, con toda la espalda llena de pápulas herpéticas y cómo se les quita en muy poquito tiempo. El caso también, por ejemplo, de la mamá de Patty, que les mencionábamos nosotros, que tenía toda la cara cubierta de una manera impresionante de pápulas, ¿verdad? Y ahí también ha funcionado bien. Y fíjense que este tipo de enfermedades, como el caso del herpes,
Se puede confundir también con las aftas bucales y se puede confundir también con otras enfermedades como el caso del pénfigo. El pénfigo ampuloso es otra enfermedad que se produce por un proceso autoinmune, ¿verdad? En el cual, sobre todo después de haber ocupado corticosteroides y otro tipo de medicamentos, se comienza a llenar de ámpulas todo el organismo y reacciona de una manera muy agresiva. Aquí también, igual que con el caso del herpes, el extracto de la hoja del olivo da muy buen resultado y comienza a mejorar enormemente el cuadro y la calidad de vida de la persona, que no va a tener que pulsar por todo el proceso del padecimiento, por todo el proceso de la enfermedad, que se le llama tiempo de vida, para que tenga la oportunidad de reintegrarse a sus labores y a sus actividades de una manera más pronta. Ahora, el hecho de que desaparezcan las pápulas en el inicio no quiere decir que la persona no pueda infectar a otras, ¿eh? Por lo cual, si una persona está conviviendo con una persona que tiene un problema herpético, se le recomienda que tome tanto la persona que tiene el herpes, el extracto de la hoja del olivo, como aquella que puede estar en contacto con la persona, ¿verdad? Digo, teniendo las medidas de cuidado necesarias, aquí sí pueden utilizar guantes, ¿verdad? Para maniobrar a la persona o auxiliarla, ¿verdad? Pueden evitar ser infectadas, pero sí, aquí nos dice Mercedes Coñe Gallardo, me dio recientemente afectando la parte interna del brazo y la axila, dolorosísimo, creí que me había picado una araña. Esa es parte de la sintomatología del herpes, como un piquete intenso, como un piquete de abeja, para que ustedes me entiendan. Es como un piquete de abeja que genera un calor muy intenso y después de ese calor comenzamos a sentir este prurito con esa picazón tan dolorosa y después la aparición de las pápulas en un periodo de 21 días. También aquí, Ariana Sáenz, buenas tardes, nos debemos de vacunar. Hay una vacuna contra la varicela, es bastante buena. ¿Para qué? Para que si te llega a dar herpes, no sea varicela. O sea, no, el herpes no te genera un cuadro de varicela para que se te llegue a dar herpes, pero atenúa mucho los síntomas. Como ya tienes tú los antígenos, como ya generaste tus anticuerpos contra la varicela, en el caso de que te llegue a dar el herpes, es menor el proceso. Pero aún así, aún teniendo la vacuna de la varicela, si te llega a dar, ocupar el extracto de la hoja del olivo da un extraordinario resultado para que en las próximas 48 horas tú comiences a sentirte muy liberada. Arinda Sáenz, para el herpes a mí me dio hace 2 meses el extracto de la hoja del olivo. Y si queda algo que se llama neuropatía herpética, esto es, que el mismo herpes terminó con las terminales nerviosas, comenzó a atacar toda la mielina de los axones de las vainas de las neuronas y comenzó a hacer como un pelado del cableado del sistema eléctrico, del sistema nervioso, y quedan descargas muy fuertes, que se siente muchísimo dolor. Ahí les recomiendo el uso de las células madres con factor de transferencia. El uso de las células madres que nosotros tenemos, que contienen aparte factor de transferencia, dan muy buen resultado para la regeneración de la mielina. Y bueno, tomarse de cualquier manera el extracto de la hoja del olivo porque queda el virus in situ latente. Mercedes Coni Gallardo, me mandaron una ciclovir y un antiepiléptico. Sí, porque pueden darte convulsiones. Si ese virus corre a través del sistema nervioso, puedes generar cuadros de convulsión. Entonces, pero lo que te digo, y tú me vas a dar la razón, pese a que tomaste la ciclovir, la enfermedad continuó. No le hizo nada más que atenuar un poco los síntomas. Nada más que atenuar un poco los síntomas. Tuviste que aguantarte los 21 días del proceso del cuadro de la enfermedad. Y aquí muchas personas que han ocupado el extracto del hoja del olivo nos han dicho, yo manifesté a las 72 horas, a las 48 horas mis vesículas, mis pápulas, el dolor intenso, la picazón, y a las 48 horas yo ya me sentía bien. Marina Martínez, buen día, buenísima información, gracias. Aquí me están preguntando de otras cosas que las vamos a contestar en la noche. Y Coyo Jiménez Cárdenas, me diagnosticaron herpes interno, pues no había ámpulas ni nada en la piel, solo ardor y dolor. ¿Existe el herpes interno? Sí, el que puede dar en las terminales nerviosas. Pero normalmente todos los virus del herpes, el 99% de los virus del herpes manifiestan una exudación a través de la piel y se manifiestan ámpulas o ampollas, porque el herpes es una enfermedad que se manifiesta precisamente por estas características. Y bueno, pues los nutrientes muy efectivos. Muchísimas gracias. Volviendo nuevamente a la plática y retomando los síntomas que habíamos dicho, el herpes solamente va a crear una recidiva cuando el sistema inmunológico se encuentra bajo. Y es tan importante que el sistema inmunológico se encuentre en buenas condiciones que les mencionaba ya a ustedes, tomado de la revista médica,
que cuando una persona tiene alto el sistema inmunológico, esa persona puede comenzar a sentir los síntomas hasta después de 15 días de infectar, lo cual acorta la ventana de traumatismo a solo 6 días, ¿verdad? Porque la vida del virus del herpes es de 21 días. Eso eso no se puede cambiar, ¿verdad? Pero sí, no es lo mismo comenzar a sentir los síntomas a los 2-3 días que comenzar a sentirlos hasta los 15 días y que me tenga yo que aguantar 19 días con un cuadro de infección a que me tenga que aguantar yo 6 días con un cuadro de infección. Y afortunadamente, si yo tengo que ver que ya empiezan a aparecer las pápulas o los síntomas predrómicos, así se dice, previos a la enfermedad, entonces tomando mi extracto de hoja del olivo, 2 antes de cada comida, en caso de los niños 1, y tomándome mis células madres posteriormente a la enfermedad con factor de transferencia para la regeneración de la mielina, puede pasar a ser solamente un problema molesto a no ser un problema grave. Hay personas que han quedado ciegas cuando el herpes se va a los ojos. Y cuando corre por el sistema nervioso han llegado a presentar cuadros de meningitis y de convulsiones. Así que hay que tomarlo con mucha seriedad. Nael Saavedra, buen día, tengo en este momento el herpes. Me apareció en la cabeza, ¿dónde puedo conseguir el extracto de la hoja del olivo? Si te urge ya tomártelo hoy mismo y estás en la Ciudad de México, yo te recomiendo que vayan corriendo allá a la calle Tonalá 188 en la colonia Roma por el elemento. Si estás tú fuera de la Ciudad de México, son las 12:43, puedes mandar a hacer tu depósito para tus elementos y pedir un envío urgente de 24 horas, para que mañana ya te lo estés tomando. Pagar un envío urgente de 24 horas y ya mañana te lo estás tomando. Y vas a ver cómo no vas a presentar este infierno que dura 21 días. Mónica Ramírez nos dice, mi hijo tuvo herpes en secundaria, ahora tiene 22 años, ¿cómo lo puedo ayudar? Dale una toma profiláctica de extracto de hoja de olivo, una en la mañana y una en la noche durante un mes para ir inhibiendo el virus y mantener bien su sistema inmunológico. Recuerda que en cualquier etapa le puede dar nuevamente el herpes. En cuanto el herpes vea que su sistema inmunológico está bajo, puede reincidir, porque ya está establecido en su organismo. Entonces lo mejor es comenzar a destruir la presencia del virus en nuestro cuerpo. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya servido esta pequeña explicación, ¿verdad? Es muy amplia, son 8 tipos de virus del herpes. Hoy solamente hablamos de 2, del virus del herpes humano, 1 y 2, que es el genital y el labial, ¿verdad? Pero sí hay otro tipo de herpes que me preguntaban del herpes interno, por ejemplo, es parte de los otros 8 virus que no producen pápulas ni pústulas. Muchas gracias, nos vemos en la noche en nuestra transmisión. Mati, muchísimas gracias. Que tenga bonita tarde, señor Reinaldo.